continua especializada. Formación específica para trabajadores, para profesionales con ganas de ser mejores. El SENA te acompaña y tú eliges a los expertos que gestionan los recursos y te brinda soluciones. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Postúlate, ven y formula tu proyecto. Convencidos que ahora es el mejor momento para tu empresa y trabajadores, haciendo equipo con los mejores. Con los mejores. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Buenos días para todos. Les damos una cordial bienvenida a esta sesión sincrónica de aplicación de metodologías de moldeo científico para la optimización del proceso de inyección. Mientras Laura Flores ingresa, aprovecho para informar que estamos a tan solo una semana de culminar el curso, es decir, el curso termina el 31 de este mes, así que es una invitación para que estén súper juiciosos con terminar las actividades. Y si en algún momento tienen alguna duda, pues ya saben que por vía chat o vía correo se pueden comunicar conmigo. Listo. Buenos días, Laura. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias. Tú me Listo. indicas cuándo arrancamos. Ya, voy a dejar de compartir. Listo. Espérame, entonces comparto la de acá. Chuchu. ¿Tú tienes alguna información general para hoy o? Justamente estaba dando avisos parroquiales de que estamos a Bueno, tan solo una perfecto. semana para que Sí, súper comprometidos con terminar las actividades para del curso. perfecto. Espérame a ver, me dices porfa si la ven ya. Espérame, pantalla completa. Listo. Ahí ya están viendo. Todavía no. Aún no, Laura. Mm. Espérame a ver si me dices porfa sí. Sí, Ahora sí. creo que sí. Listo. Bueno, Listo. listo. Entonces, pues buenos días a todos y muchísimas gracias por su flexibilidad para mover la cita que teníamos el día lunes. El próximo lunes, pues por si acaso nos mantenemos en el horario habitual. Vamos a hacer nuestra reunión de seguimiento de esta semana, que es pues para nuestro curso, que en este caso pues se llama Aplicación de Metodologías de Moldeo Científico para la optimización del proceso de inyección. Les quiero recordar que este curso es posible gracias a una financiación que hace el SENA y a la convocatoria que organiza Acoplásticos. Eh, bueno, vamos entonces a revisar para que tengamos un seguimiento. Nosotros tenemos en total 7 unidades temáticas. En este punto del curso ya deberíamos ir en la unidad temática 6, que nos habla de problemas comunes en la inyección y cómo solucionarlos. El día de hoy quiero hablar con ustedes ya del tema, pues que es el título de la presentación, que es moldeo científico. Para eso vamos a dedicar la siguiente hora a hablar primero de qué es el moldeo científico. Segundo, de parámetros de entrada versus salidas de proceso. Y tercero, contarles a ustedes algunos ejemplos de herramientas de moldeo científico. Les recuerdo pues que este es un curso asincrónico, que estas sesiones son sesiones más de acompañamiento y que el material duro, pues la cantidad de ejemplos más importante la tienen ustedes en las memorias que preparamos para este curso, por lo que los invitamos pues a estudiar los ejemplos, sobre todo de aplicación de moldeo científico en detalle. No sé si alguno ya ha oído hablar de moldeo científico. Este es un término que no es nuevo para moldeo por inyección, eh, pero pues en nuestros países no está aún muy difundido. Es un término que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos, pues digamos que es una forma que se tiene
para designar un esquema de trabajo del moldeo por inyección. Eh, pues personalmente digamos que lo conocí un poco tarde en mi carrera, yo más o menos pues después de hacer mi doctorado, realmente durante mi doctorado en Alemania no oí nunca hablar del tema de moldeo científico, pero cuando empecé a trabajar en la industria y sobre todo cuando empecé a visitar plantas en Estados Unidos, pues conocí el método, me pareció muy interesante pues conocer más y entender de qué se trata. Y pues justamente por eso organizamos esta capacitación el día de hoy. La idea del moldeo científico es que es un conjunto de herramientas que nos permiten entender mejor la inyección de los termoplásticos. En el proceso de inyección, pues nosotros, como sabemos las personas que hemos trabajado en máquina, tenemos procesos donde a veces uno dice, no, yo no cambié nada, ¿cierto? Y pues hay de todas formas una variación en el proceso. Entonces, la idea es que los procesos sean robustos. ¿Qué quiere decir robustos? Que a pesar de que cambien cosas afuera, a pesar de que cambien cosas en la materia prima, en el medio ambiente, el proceso pues siga entregando piezas de calidad, ¿cierto? Eso es lo que buscamos hacer con el moldeo científico, encontrar algo que se llama la ventana de proceso, que es ese conjunto de parámetros en el cual nosotros podemos configurar cualquier parámetro, postpresión, temperatura, etcétera, para que si hay algunas variaciones pues naturales, digamos que siempre ocurren, nomás en la materia prima, siempre lote a lote hay una variación, pues de todas formas podamos seguir entregando piezas de calidad. También el objetivo del moldeo científico es mejorar la consistencia. ¿Qué quiere decir la consistencia? Que ciclo a ciclo nosotros tengamos pues un buen trabajo, ¿cierto? Un buen desempeño. También queremos trabajar a menor costo, ¿cierto? Logrando reducir sobre todo la falta pues como de tranquilidad en el proceso, de que uno siempre va a entregar piezas buenas, de que sabe que no va a producir scrap. Y por supuesto, esto nos permite lograr ser más competitivos. Nosotros muchas veces, y sobre todo pues en nuestro país, no tenemos una formación profesional en moldeo por inyección. En general, pues hay muy pocas personas que pueden acceder a formaciones profesionales en plástico. Y esto hace que uno se entere del proceso de inyecciones por lo que le cuenta el técnico que hay de turno en la planta en ese momento, ¿cierto? Es el que de pronto, si tiene a bien, en sus ratos libres lo va capacitando a uno y le va contando que este botón sirve para esto, ¿cierto? Y que este sirve para otro, que no toque ese, que sí, pues no sabemos para qué sirve, pero es mejor que no lo toque. Y ese mito, esa cantidad de ensayo y error, pues nos genera a nosotros muchísima desconfianza y como creemos que realmente estamos, o sea, que el proceso nos domina a nosotros y no al revés. Entonces, este tipo de herramientas buscan eso, ¿no? Buscan quitar ese mito del proceso, buscan que entendamos muy claramente cuáles son pues, las consecuencias que tiene la parametrización y que dejemos de trabajar con ensayo y error. Bien, ¿para qué usamos el moldeo científico? Pues el moldeo por inyección es un proceso pues, que tiene varias variables, ¿cierto? Sobre todo es un proceso donde cualquier cosa que uno mejore daña a otra, ¿cierto? Entonces, si uno sube la temperatura, alarga el tiempo de ciclo, si uno sube la temperatura de molde, pues también de pronto le queda más bonita la pieza, más brillante, pero también puede generar que se le deforme la expulsión. Siempre hay unas consecuencias, todo está amarrado, una cosa lleva a la otra, entonces esto hace que el proceso sea complejo. Y es necesario considerar esa interacción entre las variables, ¿cierto? Es necesario que nosotros estemos conscientes de cómo se conectan las diferentes variables y cómo una cosa puede afectar la otra. Y pues entender que cada incidente que pasa, cada desviación de calidad va a tener varios orígenes. Entonces nosotros tenemos digamos, diferentes fuentes de variación. Una es la materia prima, otra es el diseño de producto, otra es el molde, otra es el proceso y otra es la máquina, ¿cierto? Entonces, cada vez que yo voy a una planta y trabajo con el equipo, porque normalmente pues siempre me llaman es para cuando hay un problema que ya no se puede solucionar internamente, uno ve muchas peleas, ¿cierto? Entre los departamentos. Entonces, no, que es que el material no sirvió, entonces va al proveedor y ya está trabajando a ver qué es lo que será en el material y de pronto la persona de moldes dice, no, es que no saben inyectar y la persona de inyección sigue es que es que el molde está malo, ¿cierto? El mantenimiento. Bueno, aquí se nos vuelve es como un round de boxeo todo el problema y pues digamos que no estamos trabajando de esa manera articulada en la que pues obviamente todas las variables tienen que coordinarse para que podamos generar una buena producción. Siempre es muy importante que para solucionar el problema mantengamos la mente abierta y que tengamos ese abanico de posibilidades siempre abierto, ¿no? Nosotros podemos tener causas de material, ¿cierto? Donde
puede haber contaminación, donde puede haber problemas en el secado si tenemos resinas higroscópicas, donde podemos tener variaciones de acuerdo a la incorporación de remolido. En el diseño de producto puede ser que temas como el espesor, las costillas, ¿cierto? Los ángulos de salida nos den problemas. En el molde a veces las salidas de gases, temas de pulido que nos generan retenciones o muy comúnmente pues deficiencias en el enfriamiento, bien sea que no hay suficientes canales, que los canales están muy lejos del producto o que estén tapados por alguna circunstancia. En el proceso, los parámetros, pues digamos que son una de las variables que puede estar mal parametrizado, que realmente no tengamos las condiciones correctas para que la pieza salga de calidad. El factor humano, ¿cierto? Que a veces pues tenemos esas variaciones y esa falta de comprensión de cómo se trabaja y a veces la indolencia también, de que es, no, pues el ciclo ahí está entregando piezas buenas, sino, pero pues si está 20% más largo, no pasa nada. Ahí está entregando producción, entonces como que no tenemos esa prioridad de optimizar. Y pues las interrupciones, ¿no? Aquí esto pues hago una pequeña pausa para recordarles a todos, el proceso de inyección está diseñado para ser un proceso continuo, o sea, uno monta un molde, idealmente no lo para hasta que no termina el lote de producción, hasta que no va a cambiar el molde. De hecho, pues a todos nos ha pasado, entre menos moleste uno la máquina, más tranquila trabaja, ¿cierto? Entre menos la interrumpa uno, porque esto es un proceso térmico, ¿cierto? Donde hay una cantidad de cosas que tienen que entrar en equilibrio. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un canal caliente, tiene que entrar en equilibrio con la refrigeración del molde, con la temperatura ambiente, con las pues, condiciones que hay de humedad en el medio ambiente, etcétera. Entonces, cada vez que uno para la máquina, pues va a tener una interrupción, va a enfriar el molde, ¿cierto? El molde va a empezar a hacer transferencia de calor hacia el medio ambiente, la resina se queda estancada en la unidad de plastificación, entonces ahí pues hay un problema en la continuidad. Entonces, ese tipo de prácticas de interrumpir la máquina pues es para otro tipo de procesos, ¿cierto? Procesos más artesanales, si uno de pronto hace procesos agrícolas, alguna cosa así, pues ahí puede hacerlo, pero si no, pues es mejor que lo evite. Perdón, un segundo. Listo, y aquí tenemos entonces la máquina donde nosotros también podemos tener a veces temas de desgaste, a veces podemos tener problemas de imprecisión por mantenimiento, por ejemplo, pues es muy común, sobre todo en máquinas ya viejitas, que pues hay un desgaste, ¿no? Siempre hay un desgaste y a veces las bombas no funcionan como tienen que hacer, ¿cierto? A veces tenemos problemas, por ejemplo, algo muy típico es que las máquinas dejen de hacer la fuerza de cierre, de pronto que la hagan al principio, pero se van como cansando de hacer la fuerza de cierre a medida que va pasando el ciclo. También la válvula de cheque es muy común, ¿cierto? Que la válvula de cheque se desgaste, pues estos son piezas como cualquier pieza mecánica que está en ciclo, ¿cierto? O sea, como la pastilla de los frenos del carro, pues siempre va a tener un ciclaje y va a tener un desgaste. Y también a veces nos pasa fallo en periféricos, algo muy común es el fallo en las resistencias de la unidad de plastificación, también que no tenemos realmente certeza de que la temperatura que se está marcando en la máquina corresponde a la realidad. A veces se dañan las termocuplas, sobre todo cuando tenemos esos problemas de emplastamiento. A todos nos ha pasado, ¿cierto? Aquí el que diga que no, pues ahí sí, digamos que no le creería yo mucho. Nos ha pasado que se nos fuga el material de la boquilla, se va hacia atrás, ¿cierto? Y termina pues emplastando las unidades de plastificación. Y esto, pues digamos que obviamente es algo terrible para las resistencias, para las termocuplas. Ahí, pues digamos que la mejor opción cuando, pues ojalá y no nos pase mucho, pero si nos pasa en algún momento, es reemplazar termocuplas porque eso nos genera daños. Entonces, nuevamente, no podemos esperar un proceso controlado, no podemos esperar un proceso repetitivo y un proceso confiable si nosotros mismos no trabajamos con esa filosofía, con esa lógica, ¿cierto? Si nos acostumbramos a la chambonada y nos acostumbramos a que, bueno, se deje así y súbale la temperatura para que llene, porque si se tapó, pues entonces súbale la temperatura. Entonces, fíjense cómo a veces nosotros ni siquiera tenemos control de esas variables, ni siquiera estamos calibrando, ni siquiera estamos verificando que efectivamente sea eso lo que está pasando. Entonces, por supuesto, pues este tipo de método empírico, ¿cierto? Pues va a estar basado en experiencias, va a estar basado en repeticiones, en que no, pues toda la vida lo hemos hecho así, no nos salgamos de esa ventana. Y hay algo muy interesante que quiero pues hablar con ustedes hoy, es que en este tipo de método empírico no se analiza la información.
La semana pasada estaba yo reunida con clientes nuestros trabajando en el área de inyección y uno les preguntaba, bueno, digamos, este ciclo es típico, pues no, no sabemos. Este tiempo de inyección es típico, esta velocidad, este perfil de velocidad, pues a mí me parece raro porque está así. De pronto hay alguna razón en la que ustedes hayan observado que si se sube la velocidad, de pronto se daña el proceso. Y siempre la respuesta es no sabemos, ¿cierto? Entonces, fíjense que el proceso de inyección y en general, por viejita que sea la máquina, siempre hay parámetros, siempre hay información, siempre hay cosas que nosotros deberíamos poder ver, pero a veces no tenemos esa cultura, ¿no? De aprender de nuestros errores. Y no hay nada más De soldar, realista ni nada más de útil soldar el que molde. Luz, te estamos oyendo. ¿De qué? Luz, ya, no sé si se puede, ya, listo. Entonces les comentaba que no hay nada más útil que trazar la información y usarla, ¿sí? Nuestra propia historia es la fuente de información más valiosa que tiene la empresa. ¿Qué nos ha pasado antes? ¿Cuáles fueron los errores que cometimos? Y esa parte de gestión de conocimiento, digamos que nos sirve a todos para aprender. Entonces, el método científico, este método que vamos a hablar el día de hoy, pues que está nuevamente, les cuento en sus diapositivas, está basado en experimentos, está basado en información que viene de esos experimentos. Tiene el componente muy importante de que los datos se analizan y se registra la información, ¿cierto? Entonces, pues, esto es solo un abrebocas, digamos que este curso, pues como ustedes lo han visto, tiene un componente muy grande de una cantidad de información que venimos suministrando y de formación muy básica que nos hace falta a todos en moldeo por inyección. Sin embargo, pues los invitamos a seguir como conectados a las fuentes de información y pues ojalá si ustedes tienen curiosidad a conocer un poco más sobre este método de moldeo científico y sobre las herramientas de información que hay. Entonces, el moldeo científico en inyección básicamente lo que hace es aplicar conocimiento técnico, ¿cierto? O sea, el conocimiento que adquirimos y la comprensión que adquirimos en moldeo por inyección de plásticos, pero lo combina también con razonamiento y experimentación. ¿Listo? Esto es muy importante que lo hagamos. Bien, vamos a hablar entonces del siguiente tema, que es parámetros de entrada versus salidas de proceso. Nosotros estamos acostumbrados a registrar siempre en el proceso de inyección lo que entramos a la máquina. Entonces, uno siempre entra, no, pues el perfil de temperaturas que hay en la unidad de plastificación es este. El agua del chiller que hay es tal. Uno entra, por ejemplo, la velocidad del perfil de inyección que tiene, la contrapresión, o las RPMs, esa es la información de entrada, ¿cierto? Esa es la información que uno le da a la máquina. Y eso pues depende de la máquina, o sea, eso es una información que si la máquina está descalibrada, si la máquina de pronto no tiene suficiente repetibilidad, si ya de pronto hay, no sé, una termocupla que está desconectada, que está muy lejos, pues eso no va a corresponder con la realidad de esas variables de entrada de la máquina, ¿cierto? En el proceso, nosotros combinamos toda esa sopa de condiciones que le metemos a la máquina, todas esas variables generan unos efectos, allí se amasa el material, se calienta por un lado, se enfría por el otro, se cizalla, ¿cierto? O sea, hay muchos fenómenos que le pasan al plástico y en ese procesamiento lo que nosotros realmente encontramos como producto es la combinación de algo que son unas salidas de proceso, ¿sí? Entonces, idealmente, nosotros no solamente quisiéramos tener información sobre lo que yo metí, sino cómo se sintió el material con la forma en la que yo lo traté. ¿Qué pasó? ¿Qué combinación de variables se tuvieron ahí y cómo queda esa salida de proceso? Entonces, esas salidas de proceso son independientes de la máquina. ¿Qué quiere decir eso? Que son cosas que yo puedo monitorear en el molde, ¿cierto? Idealmente o directamente en el producto. Entonces, acá esa es pues la primera invitación a que aprendamos entonces cuáles son esas variables de salida de proceso que son el resultado, son la combinación de todas las variables de entrada y que me permiten a mí entender pues cómo puedo yo trabajar en esas salidas de proceso. Vamos a ver diferentes salidas de proceso que son pues resultado de la forma en la que interactuaron las diferentes variables. ¿Listo? Entonces, yo metí unos datos de temperatura, esas son las entradas, pero las salidas son las cosas que yo puedo medir como resultado de todas esas factores que determinaron. Entonces, por ejemplo, la temperatura en el fundido, ¿cierto? La temperatura que yo tengo, el fundido por si acaso es pues el plástico que sale de la boquilla de la unidad de plastificación. Cuando yo purgo, por ejemplo, y saco la torta, ahí tengo una fuente interesante de información.
Normalmente en el moldeo científico y pues digamos que todas las metodologías avanzadas de proceso nos recomiendan tener algo que se llama una termocupla de contacto, que es para meter en esa masa fundida que yo inyecto la termocupla y medir realmente la temperatura. Yo a veces digo, tengo programada una boquilla, ¿cierto? En 230 grados centígrados, pero cuando mido puedo estar, por ejemplo, en 240 o puedo estar en 210. ¿Por qué? Porque de pronto hay variaciones entre la calibración del equipo o muy típicamente yo tengo una temperatura que es la que yo configuro, pero la fricción que genero a través primero de la plastificación y segundo a través de la velocidad de inyección me va a generar que se friccione, se caliente más el material y yo tenga una temperatura mayor a la entrada. Entonces, esa temperatura de fundido es una de los factores que a mí me interesa conocer. Perdón un segundo, a ver si puedo activar el puntero. Entonces, esta temperatura de fundido, pues es uno de esos factores que a mí me va a interesar conocer. La temperatura de la cavidad, que es la temperatura real que voy a tener en el acero, ¿cierto? Acá nuevamente a veces me hablan de temperatura de molde. Yo les pregunto pues a los clientes, bueno, ¿qué temperatura de molde tenemos? Y resulta que siempre me hablan de la temperatura del chiller, ¿cierto? De la temperatura a la que está el agua, que a veces el chiller está en otro edificio, incluso están lejísimos y no sabemos qué temperatura, ni siquiera la temperatura a la que entra el agua en el molde, ¿cierto? Entonces pues difícilmente podemos controlar pues el proceso si no tenemos certidumbre de que efectivamente, pues cuando tenemos un día más caliente y se va calentando el agua por las tuberías que va llegando hasta el molde, pues vamos a tener una temperatura mayor. O si de pronto tenemos un chiller que se reparte entre muchas máquinas, pues es diferente si tengo 20 máquinas prendidas a si tengo 40 máquinas prendidas, ¿cierto? Entonces, ese tipo de parámetros de temperatura en la cavidad, pues también me afectan. Temperatura del refrigerante, piense agua, aceite, pues lo que estemos usando entre la entrada y la salida. Temperatura del aire de deshumidificación y algo pues que es muy importante para el agua de refrigeración, que es la turbulencia, ¿cierto? La turbulencia hemos hablado en el curso de que nosotros necesitamos un régimen turbulento para que el agua entre y se mezcle, ¿cierto? Y pues eso se determina con algo que se llama el número de Reynolds. Entonces, estas son variables que son resultantes, o sea, yo no le programo en ninguna parte el número de Reynolds, ¿cierto? Al proceso de inyección, pero sí lo puedo determinar a partir del caudal, ¿cierto? A partir de mediciones de caudal. Incluso hay unos aparaticos muy bellos, pues, que venden algunos proveedores para medir el número de Reynolds. Digamos que esto cuando uno mide caudalímetros, pues hay unos que le permiten calcular automáticamente el número de Reynolds. Entonces, fijémonos cómo podemos tener diferentes variables aquí de salida, ¿cierto? Variables que son resultantes del proceso. Acá hay una curva chévere que nos muestra cómo se comporta la temperatura en un punto del molde a través del tiempo de ciclo, ¿sí? Entonces, esto siempre pasa, esta forma como de caparazón de tortuga, siempre la tiene el proceso, ¿cierto? Esto es pues una gráfica, digamos, cuando uno estudia, así como yo estoy en el doctorado, pues uno estudia una cantidad de cosas que son como muy locas, ¿sí? Pues digamos que uno nunca cambia la temperatura de molde en proceso tanto, pero pues este tipo de cosas que uno ve en esos cursos le permite a uno entender como bueno, ok, entonces digamos que siempre hay un proceso similar, ¿cierto? De cómo evoluciona la temperatura dentro del molde. eh, Siempre ese proceso de caparazón, siempre hay ese tipo de transferencia de calor en la que primero la temperatura del molde sube, ¿cierto? Hasta un punto en el cual nosotros normalmente tenemos pues una inflexión en el cual pues la temperatura empieza a bajar y empieza a solidificar. ¿Qué quiero que vean? Quiero que vean que la temperatura del molde, eso es un punto. Si yo pongo una termocupla en el molde, voy a ver este tipo de comportamiento. Entonces veo un comportamiento en el cual primero la temperatura dentro del molde no es una, ¿cierto? Sino es una función. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo mido un puntico de la temperatura del molde en el tiempo de ciclo lo que voy a encontrar es que va cambiando esa temperatura a medida que va subiendo, pues a medida que va cambiando el tiempo de ciclo. Entonces, aquí, por ejemplo, voy inyectando, va subiendo la temperatura en ese punto, hago sostenimiento, ahí encuentro el punto máximo. Cuando ya quito el sostenimiento y empiezo a enfriar, pues voy viendo cómo va cayendo la temperatura dentro del molde. ¿Listo? Nosotros normalmente aquí en nuestro país no tenemos la cultura de implementar o de pedir los moldes con sensores, pero en piezas muy críticas, piezas donde uno de pronto tiene fallas pues, consistentes por temperatura. Les pongo un ejemplo, las autopartes o las piezas de motos donde se trabaja ABS, normalmente uno puede tener problemas en la pintura, por ejemplo, problemas
en el cromado, ¿cierto? Y eso pues puede tener que ver directamente con la temperatura de molde. Entonces acá, muy importante que nosotros siempre pues entendamos que existen ese tipo de herramientas que podemos medir la temperatura y que si medimos la temperatura pues la podemos controlar. ¿Qué puede pasar a veces en estos procesos? Que se tape algún canal, ¿cierto? Que se recaliente un expulsor. Puede pasar también, por ejemplo, que tengamos variaciones en la temperatura de entrada y de salida del agua. Entonces, este tipo de comprensión pues nos permite controlar mejor el proceso. Si van teniendo preguntas, las pueden ir haciendo en el chat. ¿Listo? Bueno, otra variable que es muy importante, que es esas variables de salida de proceso que vamos a controlar, es el tiempo. ¿Listo? Hay diferentes tiempos en el proceso de inyección. Tiempo real de llenado, ¿cierto? O sea, el tiempo resultante de llenado. Yo no parametrizo en una inyectora el tiempo de llenado. Yo no digo, yo quiero que llene en 3 segundos. No, lo que yo parametrizo es la velocidad a la cual va a entrar el material en la máquina y también parametrizo el límite de presión que le va a permitir a la máquina construir durante el llenado. Entonces, ese tiempo real de llenado es supremamente crítico porque nos va a determinar, pues primero el tiempo de ciclo, ¿cierto? Pero también nos va a hablar de qué tanto estrés sufrió el material durante el llenado. A mí me sirve en general siempre llenar lo más rápido posible. Siempre llenar lo más rápido posible me permite a mí, primero que todo, que la pieza no se solidifique durante el llenado o que se solidifique muy poquito y que por eso reduzca yo las tensiones residuales. También me permite reducir el tiempo de ciclo. eh, pero pues a veces hay piezas que no puedo llenar tan rápido, bien sea porque la máquina se me abre, porque me saca arriba el molde, porque, bueno, digamos que hay varios motivos por los cuales puede pasar esto, porque a veces no tengo suficientes salidas de gases y se me hace un efecto diésel. O también me puede pasar que sencillamente no pueda llenar tan rápido porque la configuración del punto de inyección me genera muchísimo corte y ese corte me genera pues manchas en el punto de inyección. Entonces, este tiempo de llenado, digamos que pues es muy crítico para el proceso. Siempre yo tengo que tenerlo claro, ¿listo? O sea, nosotros a veces no creemos, confundimos unos numeritos que aparecen en la máquina de inyección y decimos, no, el tiempo está en 3. Va uno y mira y realmente 3 es una alarma, ¿sí? Que le dice la máquina, le dice, cuando llegue a 3 pare, ¿sí? Cuando llegue a 3 digamos que significa que no llenó la pieza en el tiempo que tenía que llegar. Entonces no confundamos alarmas con configuración de proceso. El tiempo real es una consecuencia de las decisiones de inyección, el tiempo real de sostenimiento. Esto pues yo el tiempo ese sí lo configuro, pero a veces no, a veces lo configuro excesivo o lo configuro muy poco. ¿Qué significa el tiempo real de sostenimiento? Es el tiempo real que entra material al molde. Vamos a verlo ahorita en esta gráfica que está aquí a mano izquierda, en un momento. Tiempo de carga, que es realmente cuánto tiempo se demoró el producto en cargar. El tiempo de sellado del punto de inyección, que es este que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con esa entrada de material durante el sostenimiento. El tiempo real de ciclo y algo que es muy importante que no es, pues no es muy fácil de obtener, que es el tiempo de residencia. El tiempo de residencia, me voy a tener aquí un momento para explicarlo, es el tiempo que permanece el producto dentro de la unidad de plastificación, desde el momento en el que entra hasta el momento en el que sale. Eh, pues uno lo puede calcular más o menos, digamos, entendiendo cuántas veces le cabe el shot de producto dentro de la unidad de plastificación, ¿cierto? Entendiendo pues la capacidad de plastificación que uno tiene total, pero hay una forma muy práctica de hacerlo que es echar un pellet de color diferente. Entonces, por ejemplo, si yo estoy moldeando una pieza blanca, echo un pellet negro y cuento cuánto tiempo, cuántos ciclos se demora en salir ese pellet negro, pues obviamente también puedo cronometrar cuánto se me demora en salir al otro lado. Cuando yo veo que salió, pues ese es el tiempo de residencia. ¿Por qué hablamos de ese tiempo de residencia? Porque a veces nosotros tenemos máquinas muy grandes para moldes muy pequeños y eso significa que el tiempo de residencia, el tiempo que permanece el plástico dentro de la unidad de plastificación es muy largo. Y entonces yo trabajo y dejo, digamos, ese material ahí, lo dejo expuesto al calor, lo dejo expuesto a una cantidad de temperatura y pues no me funciona, ¿cierto? No tengo problemas con el material cuando sale, a veces me sale degradado, a veces la pieza se rompe, si le tengo que hacer pruebas de impacto, de pronto no pasa, ¿cierto? O pruebas hay algunas pruebas a las que se les hace torque, y ahí pues yo puedo ver ese tipo de degradación, ¿cierto? Que a veces se ve en el color, a veces se ve en amarillamiento, pero a veces no se ve, sino que la ve uno, pues la observa es en la parte de degradación del producto. Esto que vemos acá es una prueba que me permite configurar el tiempo de sostenimiento ideal. ¿Cómo la hago?
yo tengo acá el tiempo de sostenimiento y tengo el peso del producto, ¿cierto? Y entonces aquí lo que voy viendo es, bueno, si subo acá un segundo, un segundo, un segundo el tiempo de sostenimiento, voy sacando el producto y lo voy pesando. Cuando llega a un punto de sostenimiento, por ejemplo, digo 5 segundos de sostenimiento, peso el producto, después hago 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos de sostenimiento y veo que ya no cambia. El peso del producto significa que aquí se selló. En este punto se selló el gate, en este punto se selló el punto de inyección y ahí ya no entra más material, ¿cierto? Eso lo que me indica es cuál es el tiempo de sostenimiento que puedo tener en esa configuración de temperatura de molde y pues, de temperatura también de fundido, ¿cierto? Esto es una variable bien interesante, bien importante y pues nuevamente que va construyendo historia dentro de mis moldes. Normalmente nosotros, pues digamos que trabajamos en las empresas plásticas, no es con cualquier cosa que me quiera mandar, yo hoy produzco autopartes y mañana produzco tapas de champú, no, sino que nosotros nos especializamos en un espesor de pared, en un grupo de materiales, entonces chévere que nosotros podemos decir, lo típico para mí es que se me selle el punto de inyección en 2.5 segundos o en 16 segundos, lo que sea, depende del producto que nosotros estemos trabajando. Pero este es un primer experimento que podemos hacer, como les digo, calculando el peso del producto y subiendo gradualmente el punto, el tiempo de sostenimiento. ¿Listo? Entonces, este sellado del gate es el primer parámetro que nosotros podemos hacer y que va a ser pues ese parámetro que me permite a mí determinar tiempo óptimo de sostenimiento y el tiempo de sellado de inyección. ¿Cuál es la invitación? Vamos a empezar a hacer esas tablitas para cada molde. ¿Listo? Entonces, en un molde, si alguien se anima, pues salir de aquí del curso y decir, listo, voy a bajar a la planta y voy a ir a mirar, entonces, cuál es mi tiempo de sellado del punto de inyección, ¿cierto? ¿Para qué me sirve esto? Para configurar adecuadamente el tiempo de sostenimiento. A veces de pronto pasa, ¿cierto? Que yo tengo demasiado tiempo de sostenimiento y adivinen para qué sirve, ¿cierto? Pues para nada, no sirve para nada porque si ya yo hago 6, 7, 8 segundos, pues ya no estoy realmente metiendo más material. Y a veces también pasa que tengo un tiempo de sostenimiento que es muy corto para el producto, un tiempo de sostenimiento en el cual todavía no hay solidificación del punto de inyección y todavía puedo seguir metiendo material. ¿Listo? Entonces, vamos de pronto si alguien tiene también su termocupla de contacto y puede hacer la experimentación, entonces puede ir a sacar la temperatura del fundido, ¿cierto? Meterla entre la tortica de la torta que uno saca, pues de material fundido durante durante el moldeo, ¿cierto? Durante la purga y va mirando eso. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está claro el procedimiento de cómo vamos sacando estos parámetros de moldeo científico? A veces las palabras son un poquito más cachetudas de lo que realmente es, ¿cierto? Y ya va a ser la que El se va a proceso. meter ahí. Diego, ¿nos prendiste el micrófono? ¿Tienes alguna pregunta? Listo, si quieren viva voz o si quieren vía chat, pueden prender el micrófono. Pero como ustedes lo ven, es trabajar ordenadito, es preguntarse las cosas, es documentar esto, ¿listo? La invitación a que estas variables que estamos viendo hoy, que quedan en la plataforma y que ustedes pueden consultar, pues las vayamos viendo, pues, digámoslo, pues paso a paso. Bien. Tenemos acá entonces salidas de proceso. Las salidas de proceso son salidas que nosotros tenemos que son de presión. ¿Listo? Esto es, para mí fue, digamos, de todo lo que aprendí, lo más chévere, lo más interesante. ¿Por qué? Porque la presión que uno tiene en inyección es limitada. ¿Cierto? La presión es se los he dicho de pronto en algunas capacitaciones ya, la presión que uno tiene en la inyección es como la quincena que le pagan a uno o el salario que le pagan al mes, ¿cierto? Pues es limitado, uno tiene una plática limitada. La presión también que uno tiene es limitada. ¿Y qué es esto? Es como hacer el presupuesto en qué se lo va a gastar, ¿cierto? Así como uno dice, voy a dejar tanta plática para el mercado, tanta plática para la luz, tanta plática para la gasolina, así igual hace uno con la presión de inyección. Entonces, uno con la presión de inyección tiene que entender quién se está comiendo la presión de inyección en el molde. Y es una de las cosas que más nos sirve y que más historia nos construye. A veces uno dice, voy a mandar a hacer ese molde y se lo mando a hacer al que me lo venda más barato, ¿cierto? Y resulta que esa persona que pues le va a diseñar el molde a usted, le presenta a usted una propuesta de canales de inyección. Y usted dice, bien, mal, ¿qué le puedo decir? No tengo ni idea, ¿sí? Pues hágale y miramos, ¿no? ¿Cierto? De eso no se trata, sino de que yo diga, no. Típicamente, un canal de inyección de molde como este me consume el 30% de la presión, ¿cierto? Porque el flow length, la longitud de flujo es tanto, porque el diámetro es tanto, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se trata esta salida de proceso y el análisis de la salida de proceso de presión? De que yo entienda en qué me estoy gastando la presión. Entonces, voy a empezar a mirar la máquina. La máquina, pues, tiene normalmente
una variable que es la presión real, la variable que pues se monitorea en algún punto en la bomba, ¿cierto? De la máquina, es la presión que se está ocurriendo en la máquina, no la que yo pongo, no la que pongo para el llenado, no la que pongo de pronto. A veces tenemos máquinas que nos permiten configurar presión durante la carga, no, sino la presión real, lo que está ocurriendo en ese momento en la máquina. Entonces voy a ir a mirar ese relojito, ese numerito, ¿dónde está? Y voy a decir, oiga, venga, miremos cuál es la presión que está haciendo en la conmutación, ¿cierto? En el punto de cambio entre el llenado volumétrico y el gravimétrico. Vamos a ver cuál es la presión real al final del llenado. Sí, esto es una de las variables más importantes. Cuando yo tengo problemas de rebabas, cuando tengo problemas de que el molde se me gasta muy rápido, a veces es porque estoy siendo muy chambón en esta parte de no controlar la presión real de llenado. Tengo que ver la presión real de contrapresión, ¿cierto? O sea, este es otro valor que yo puedo ir y mirar. A veces es un manómetro por allá atrás en la máquina, mirar ese valor real de contrapresión y algo que se llama el valor de intensificación. La máquina tiene una bomba que construye una presión y yo a través de una relación de diámetros entre el diámetro de atrás que tiene la máquina, o sea, el diámetro pues donde se construye la presión y el pequeño diámetro que tengo en la boquilla, hago una multiplicación de la presión. O sea, la presión que se construye en la máquina la multiplico porque la estoy transfiriendo a un área muy pequeña, ¿cierto? Eso me permite intensificar la presión de la máquina. Esto es un valor que es del fabricante de la máquina, normalmente es 10, el valor de intensificación. Si el diámetro del husillo, el diámetro del tornillo de plastificación es muy grande, puede ser menos. Si es muy pequeño, el diámetro puede ser más. El valor de intensificación, pero normalmente digamos que entre 8 y 12 está ese valor. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted ve 200 en el manómetro atrás, 200 bares, pues lo multiplica por 10 y ese es el valor real que está teniendo en la presión. ¿Listo? Bueno, la invitación entonces a que miremos en la máquina dónde están estos valores reales y este es un ejercicio súper chévere que nosotros podemos hacer, que vamos a ver un poquito más adelante en un ejemplo, cómo se hace esa presión necesaria y cómo leo yo la presión que se está consumiendo en cada etapa del proceso de inyección. Entonces, en la boquilla, cuando yo quito el molde, inyecto solamente la boquilla y miro la presión que se construye, ahí puedo determinar cuánta presión consume la boquilla. Después, inyecto solamente hasta que, pues, inyecto en los canales, ¿cierto? Y el gate. Después inyecto solamente el punto de inyección, después el producto y nos fijamos cuánto es la presión disponible, ¿cierto? O sea, cuál es la presión total disponible que estoy consumiendo. Entonces, vamos a verlo en detalle un poquitico más adelante, pero esa es la manera en la que yo determino cuánto estoy gastando. A veces, pues, esto es la puerta, digamos que en este caso, es que el libro es español, pero es el gate, es el punto de inyección. A veces yo tengo configuraciones, por ejemplo, tipo túnel, configuraciones tipo banana o uña de gato, ¿cierto? Que hay moldistas que les encanta y que son súper fanáticos de este tipo de configuraciones o come presión brutal, ese tipo de configuración del gate. ¿Puedo usarlo o no? Pues depende de qué tanta presión tenga en la máquina, depende de cuánta platica me esté costando eso. A veces yo digo, ese uña de gato es chévere porque desprende muy fácil, pero si come mucha presión, de pronto está haciendo que mi producto salga más costoso y pues nadie me paga porque el producto no se le da el puntico de inyección, ¿sí? Es decir, es importante que nosotros seamos más técnicos y que podamos tomar esas decisiones mejor. Tenemos acá, bueno, este tipo, digamos, de pronto de control, que es la variación de peso. Este es un poco más intuitivo, este yo sí lo he visto mucho sobre todo en los departamentos de calidad, donde nosotros tenemos pues también esta variación de peso. Esto es análogo a lo que veíamos en el sellado, ¿cierto? Eh, Acá nosotros pues vamos viendo con el tiempo de sostenimiento cuánto va aumentando el peso del producto. Pero pues digamos que también tenemos otro tipo de variables que es importante controlar, que es por ejemplo el peso entre cavidades, ¿cierto? O sea que efectivamente yo tenga las cavidades balanceadas. Aquí, ahí voy a detenerme un momentico porque es muy importante para mí que nosotros hablemos de ese tema. Yo puedo tener un molde de 4 cavidades, puedo tener un molde de 8 cavidades, ¿cierto? De 16, y por cierto, siempre las multiplicamos así, o sea, por 2, el doble, 2, 4, 8, 16, etcétera. De este es aconsejable tener 12, tener 6, eso no se hace. Pero entonces uno pesa esas cavidades y siempre tiene que tener uno para su planta un valor tolerable de variación, ¿sí? Yo les diría a ustedes, los moldes que mejor funcionan, los que más duran, son los que tienen 2-3% de desviación en peso entre las cavidades, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si usted inyecta, por ejemplo, al 90% del producto, al 80% del producto y pesa todas las cavidades, esa variación es entre el 2 y el 3%. Si
estamos por encima de esa desviación, por ejemplo, no, es que esta pesa 90 gramos y esta pesa 100 gramos, pues ahí es donde empezamos a ver que de aquí a unos meses empieza a salir rebaba en la de 100 gramos, porque obviamente es una pieza que va a llenar primero, que va a generar falda, que va a generar ahí una cantidad de problemas. Entonces, esa es pues una de las cosas que los quiero invitar, y no a que midan el producto completo, porque a veces el producto completo uno no ve la desviación, lo ves cuando lo llena sin sostenimiento, cuando lo llena parcial, cuando llena el 90%, es ahí donde ve uno el balanceo. El peso del canal frío, esto pues también No, y digamos que además tiene normalmente carro. por calidad, Tiene, normalmente va con por, anillito. perdón, hay algún compañero que prendió el micrófono, gracias. Peso del canal frío, esto normalmente lo tenemos por costeo, ¿cierto? El canal, el ramal, pues la colada fría, como lo llamamos en la planta, pues esto normalmente pues sí lo tenemos un poquito más bajo control porque es visible que pues eso es material que vamos a moler. La variación en tiros entre cavidades, que tanto varía pues ese material. El peso antes de la conmutación, esto es muy importante, o sea, cuánto pesa el producto antes de meterle el sostenimiento o cuánto material le estoy metiendo durante el sostenimiento. Y el peso final que tengo una vez está sellado el punto de inyección. Entonces, la invitación a que vayamos mirando, bueno, vayamos a la planta. Estos son cositas muy chéveres, muy sencillas que podemos hacer y que podemos hacer como ejercicios para conocer mejor nuestros moldes. Bien, mediciones adicionales, pues mediciones ya metrológicas, cavidad en el molde, medición de dimensiones de los puntos de inyección, fuerza de cierre y fotos de defecto, ¿cierto? O sea, también cuando uno entrega un molde, por ejemplo, no es, uy, sí, es que tenía un pelito en el punto, no lo escriba, muéstrelo, ¿cierto? Y todos tenemos una foto en el bolsillo del pantalón, tomemos la foto y comuniquémonos a través de fotos. Esto es una cultura también muy importante que nosotros podemos cambiar. Bien. Eh, ya en esta última parte pues de la presentación, les quiero contar que hay diferentes herramientas de moldeo científico, no las vamos a ver todas, pero pues voy a contarles algunas que son bastante útiles. La primera es la reología dentro del molde, análisis del sellado del punto de inyección, que es esta que ya vimos con el peso, la ventana de procesos se las voy a mostrar a continuación, desempeño de la velocidad de inyección, análisis de pérdida de presión, esa también la vamos a ver hoy, análisis del corte en el punto de inyección, el delta P y la portabilidad entre máquinas. Todas estas son como herramientas, pues nosotros desde el instituto vamos a continuar ofreciendo capacitaciones para aprender a inyectar mejor, para incorporar esto en nuestro día a día. Hoy vamos a arrancar con las más sencillas, pues que son estas herramientas de introducción. Este método inicialmente nos habla, por ejemplo, de la presión de sostenimiento, de cómo vamos a determinar la presión de sostenimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en este método para determinar la presión de sostenimiento? Nosotros vamos a encontrar esto que se llama una ventana de proceso. ¿Listo? En este lado la ventana es porque tenemos temperatura en el eje horizontal y presión de sostenimiento en el eje vertical. ¿Cómo trabaja esto? Nosotros tenemos entonces por un lado la temperatura baja, el mínimo de temperatura que podemos trabajar para ese material, por ejemplo, un polipropileno. Polipropileno nos dice la ficha, trabaje lo mínimo entre 180 grados centígrados y lo máximo en 250 grados centígrados. Entonces, inicialmente nosotros vamos a configurar 180 grados centígrados de temperatura de masa y vamos a empezar a subir la presión de inyección, la presión, perdón, de sostenimiento. Vamos a subirla, subirla, subirla. Inicialmente, como la vamos subiendo muy lentamente, pues vamos a tener piezas incompletas, ¿cierto? Cuando ya dejemos de tener piezas incompletas, trazamos el primer punto. Y de ahí, a esa temperatura baja, vamos subiendo, subiendo la presión de sostenimiento, vamos subiendo, aquí vamos 700, 800, 900 bares, hasta que nos empieza a sacar rebaba. ¿Listo? Entonces, fíjense que tenemos un límite entre que la pieza no llene y que la pieza saque rebaba. Ese sería la primera lado de la ventana que nosotros tenemos. Para sacar el siguiente lado de la ventana, entonces nos vamos al máximo recomendado de temperatura de masa del material que estamos trabajando. Entonces nos dicen, trabajamos a 250. Entonces empezamos nuevamente el procedimiento, empezamos a subir presión, presión de sostenimiento hasta que la pieza llena y de ahí para adelante subimos, subimos, subimos hasta que sacamos rebaba. Cuando nosotros llegamos a este punto en el que sacamos rebaba, trazamos entonces las 4 esquinas que nosotros tenemos, desde que llena hasta que saca rebaba a la menor temperatura, desde que llena hasta que saca rebaba a la mayor temperatura. Y aquí tenemos entonces esta que denominamos la ventana de proceso. Y sobre esa ventana de proceso que trazamos pues con estas líneas, vamos a trazar en la mitad unas rectas, aquí como los marquitos de la ventana, y esta es la presión de sostenimiento. Entonces nosotros deberíamos trabajar en esta presión de sostenimiento que nos determina el punto de la mitad
para tener algo que se llama el proceso robusto. ¿Qué quiere decir esto? Si por algún motivo se nos sube la temperatura, pues puede subirse, pero nosotros no vamos a sacar rebaba ni vamos a sacar piezas incompletas. Si por algún motivo se baja la temperatura, pues no pasa nada. Nosotros estamos ahí listos porque digamos que podemos movernos en esta dirección, ¿cierto? Lo mismo para arriba, lo mismo para abajo. Si hay alguna variación, por ejemplo, en la viscosidad que hace que efectivamente el material sienta más presión, fíjense que tenemos una ventana. Muy diferente si yo, por ejemplo, trabajo en una presión de sostenimiento, pues de pronto por acá, muy alta, ¿cierto? Y no conozco mi proceso. Entonces ahí cualquier cosita medio se me desconfigura la temperatura y empiezo a sacar rebaba. Entonces fíjense cómo conocer esta ventana nos permite configurar los parámetros para tener un, un límite robusto. ¿Listo? ¿Está claro cómo se configura esta ventana de proceso? Por si acaso, aquí está el paso a paso. ¿Listo? Si alguien lo quiere intentar hacer ahorita, es muy fácil. Realmente esto no es muy complicado. Nos habla de cómo hacerlo. Em, Vamos a trabajar la mínima temperatura inicial, bajar la velocidad al 50%, presión y tiempo de sostenimiento a cero, alargar el tiempo de enfriamiento pues para que la pieza salga completa. Vamos a hacer la conmutación del 95 al 98%. Hacemos varios ciclos consecutivos para estabilizar el proceso, alargar tiempo de sostenimiento para que se congelen los puntos de inyección y vamos a ir incrementando presión hasta lograr la calidad aceptable. Nuevamente continuamos incrementando la presión hasta lograr rebabas y luego cambiamos a la temperatura máxima recomendada por el fabricante y repetimos estos pasos. ¿Listo? De pronto, pues vamos muy rápido. Nuevamente, esto no es nada difícil. Esto son cositas que podemos hacer en la planta. De hecho, pues los invito, o sea, una vez uno lo hace, una ya como que le coge el cariño, le coge el gusto y empieza a hacerlo. Y así ustedes pueden configurar su presión óptima de sostenimiento. El otro puntico es este que veíamos del cuál es el tiempo de sellado del punto de inyección. Esto pues nuevamente es lo mismo que hablábamos de ir subiendo el tiempo de sostenimiento, ir pesando el producto. Acá pues está el paso a paso de cómo lo vamos a hacer. La velocidad la trabajamos a un 50%, el tiempo pues lo alargamos para asegurar la expulsión. El tiempo de sostenimiento debe ser 0 y empezamos a elevar el tiempo pues pesando el producto y haciendo esa curva que nosotros tenemos. Algo muy importante que quería comentarles es que a veces las empresas me dicen, no, no puedo sacar el producto todavía porque tiene el canal tiene rebados. A veces los canales de inyección son excesivamente grandes, excesivamente macizos y a veces son los que nos limitan, ¿cierto? O sea, esos no es que no puedo expulsar porque se me generó de pronto un rechupe en el canal, pero yo no estoy aquí para inyectar canales, ¿cierto? Siempre tratar de mantener esa perspectiva, que el canal salga feo, que salga con defectos, que salga con rechupes, que salga torcido, no me importa, porque yo estoy facturando la producción, estoy facturando la cavidad, entonces siempre tratar de mantener pues esa perspectiva. Bien, y ya para terminar la sesión de hoy, quiero comentarles este ejercicio de la presión, cómo la vamos a hacer. En este ejercicio de la presión, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es vamos a ir elevando pues la presión que nosotros tenemos para configurarla en cada una de las zonas. Entonces, por ejemplo, yo tengo una presión necesaria para purgar a través de la boquilla de inyección, ¿cierto? Entonces mido esa presión. Después avanzo un poquitico más y mido la presión necesaria para llenar el canal y pues la entrada del túnel del punto de inyección y mido cuánta presión requiero ahí. Después canal más punto de inyección más ya la entrada de material, ¿cierto? Y ya después la presión necesaria para llenar la cavidad entre el 96 y el 98%. Eso es lo que yo hago en esta configuración del punto de inyección. Voy midiendo, voy llenando parcialmente, solo un pedacito primero en vacío, sin molde, en la boquilla. Después lleno solamente hasta el canal, después entro el punto de inyección y después ya entramos a la pieza sin llenarla en su totalidad, sino apenas en la conmutación, que sería en un llenado entre el 96 y el 98%, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos ahí? Pues lo que nosotros tendríamos acá sería esa fracción, o sea, básicamente yo resto esto de esto, después esto de esto, ¿cierto? Voy restando y voy viendo qué porcentaje voy consumiendo en cada una de las zonas del producto. Y acá, por ejemplo, entonces veo que prácticamente estoy comiéndome toda la presión que tengo disponible en máquina, ¿cierto? Entonces aquí veo que solamente me queda un respaldito de 30 bares, o sea, 1.8%. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy, ¿cierto? Como que no me alcanzó para ahorrar ni un poquitico de la quincena. Entonces aquí estoy viendo en qué me voy gastando la presión.
En este punto, por ejemplo, de esta configuración hay algo muy interesante que es cuánta presión me estoy gastando solamente en canales, ¿cierto? Acá yo podría pensar y decir, pucha, estoy desperdiciando mucha plata ahí, se me está quedando mucha energía. Recordemos siempre que la presión es plata, es energía, es directamente proporcional. Entre más presión requiera usted, es como más gasolina le echa al carro. Entonces, es importante que siempre veamos en qué nos la estamos gastando. A veces, por ejemplo, yo veo el punto de inyección, ¿será que sí? Entonces, bien, es mal, ¿cierto? O sea, ¿será que sí es necesario que yo me gaste tanta presión en el punto de inyección o puedo optimizar por ese lado alguna cosita? Acá lo vemos, pues en esta configuración vamos viendo pues cómo va esa presión. Entonces veo qué porcentaje de la presión voy perdiendo en la boquilla. Después, bueno, esta fue la que ya perdí en la boquilla, la acumulada, y veo cuánto me estoy gastando, por ejemplo, en los canales de inyección. Después veo en la compuerta, en el punto de inyección, cuánto me gasto en la cavidad, y aquí como ven ustedes, pues ya veo el total de la presión de inyección, cuánto me gasté en toda la presión de inyección y cuánta presión tengo disponible en máquina. Ese son el tipo de análisis que hacemos en el moldeo científico, en que estoy consumiendo la presión. Eh, Acá, pues nuevamente, lo que yo hago en este tipo de configuración es, pues, ver cuánto eh, cuánto estoy trabajando, qué es lo primero que tengo que hacer, y quitar el límite de presión, ¿cierto? O sea, no poner la presión de inyección al límite, al máximo. Después en ajustar en cero la presión y el tiempo de sostenimiento, o sea, no voy a trabajar con sostenimiento, purgar el aire para determinar la presión en la boquilla, o sea, inyectar en vacío, e ir cambiando el punto de conmutación para llenar las diferentes zonas y registrar la presión que va cayendo en cada etapa. ¿Listo? Acá que es muy importante identificar si el proceso está limitado por presión. ¿Qué quiere decir que está limitado por presión? Pues que la máquina se colgó y no me alcanzó a llenar la presión que yo necesitaba. Hasta ahí vamos todos claros. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. Para las personas que estén interesadas, nosotros desde el instituto vamos a tener en el mes de febrero, al final del mes de febrero, un taller de moldeo científico, justamente de parametrización, para mirar estas cositas, para aprender a hacerlas en máquina. Y es, pues, digamos, parte si tienen interés, pues nos pueden contactar más adelante para conocer sobre esta aplicación de estos conocimientos que estamos viendo hoy. Bien, nosotros tenemos entonces acá el estudio también de balanceo de cavidades, que como yo les comentaba, es muy importante para que nosotros podamos pues entender qué tanto están variando las variables o qué tanto está variando el peso entre las cavidades entre sí, que es muy importante que nosotros entendamos que esta condición de llenado, esta condición de peso también depende de la velocidad a la cual yo inyecto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la velocidad me afecta a la viscosidad. Si yo inyecto muy rápido, el material se porta como el agua. Si inyecto muy despacio, se porta como la miel, más viscoso. Entonces, también depende esa resistencia, ese desbalanceo, depende mucho de la velocidad de inyección a la que yo vaya a trabajar. Por ejemplo, si yo trabajo a una velocidad muy lenta, 20%, 20 milímetros por segundo, voy a tener un tiempo más largo de inyección. Puedo mirar las cavidades, tengo 8 cavidades y pues, digo, no, pues súper bien, no hay variación, ¿cierto? Con baja velocidad no hay variación en el peso, ¿cierto? Aquí vemos la variación, el rango, pues 0,8% es balanceo. Pero si subo la velocidad, aquí lo vemos a alta velocidad, ahí es donde empiezo a tener menos viscosidad, donde el material es más fluido y eso hace que sea mucho más sensible a las variaciones, ¿cierto? O sea, un material que ofrece menos resistencia al llenado, es más como el agua, entonces pues va a preferir irse más rápido por de pronto algunos de esas cavidades. Entonces, siempre tratar de hacer estas variaciones de peso a diferentes velocidades, porque eso me va a permitir a mí tener diferentes configuraciones acá de peso. Entonces, acá tengo esta variación que me permite ver que a altas velocidades de inyección voy a tener variaciones como estas. Bien, es importante también que dentro del registro de información que yo lleve en moldeo científico, siempre lleve información para el producto que estoy inyectando. Entonces, en la pieza, ¿cierto? El producto, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿En qué ambiente se va a usar? Esto también es muy importante para el histórico que yo voy a hacer. Es muy diferente, por ejemplo, si yo tengo un envase en el que voy a envasar agua, una tapa de polietileno con la cual voy a envasar agua, que si voy a usar esa tapa para envasar esmalte de uñas o si voy a usarla para usar laca, por ejemplo, de la que se usa para solventes, cosas así, porque obviamente entre más agresivo el medio,
pues también digamos que más sensible va a ser el producto a las condiciones de inyección. El peso, el espesor promedio, el espesor mínimo, el espesor en el punto de inyección. Esto también es muy importante para que yo sepa cuánta fricción, cuánto corte se va a hacer en ese punto de inyección, el peso de todas las cavidades y el peso del canal frío, ¿cierto? Eso es una información que históricamente yo debo registrar y que debo tener pues para cada componente. En el molde es muy importante que yo anote pues siempre el número de cavidades que voy a tener, si tengo canal caliente, si tengo presencia de boquillas valvuladas, las dimensiones de los canales, el tipo de punto de inyección que tengo y algo pues que puedo calcular la tasa de corte en el punto de inyección, ¿cierto? Que depende básicamente pues de cuánta fricción se me está haciendo en el punto de inyección y acá pues también juega la viscosidad del material. Los materiales tienen un límite de corte, ¿sí? Entre más pesada la molécula, entre más polar el material, más baja esa tasa de corte, más bajo la calidad, digamos, lo que puede aguantar el material. Bien, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, algo que quieran que revisemos del contenido que hemos visto hasta ahora. Bueno, pues si no es el caso, entonces ya terminamos por el día de hoy nuestra sesión de moldeo científico. Pues los invito a conocer estas herramientas, a practicarlas. Em, Raúl nos pregunta por qué medio se podrá realizar el acercamiento. Si ustedes quieren, a través de Laura Toro, quien es nuestra monitora, ella nos puede compartir la información cuando esté disponible el día. Eso se va a hacer en la sede del instituto, en la ciudad de Medellín. Eh, entonces, pues bueno, muy bueno si quieren, Raúl, pues igual les compartimos la información a todos para que la conozcan y pues nos avisan qué día quieren unirse al taller. ¿Alguna otra persona tiene una inquietud? Bueno, Hola Laura, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido, Raúl? Eh, yo tengo Ujú, una preguntita, pues no con respecto a los temas vistos, pero sí con respecto a la plataforma. ujú. Y es que pues yo ya voy, digamos, en la unidad temática 6 pero mi avance, pues digamos, en porcentaje no es lo que deberíamos ir en este momento. Entonces no sé si de pronto estoy haciendo algo mal o algo me falta por revisar. Laura, Tolo, tú de Porque, pronto nos puedes ayudar, que será algo de que no estén registrándose las evaluaciones o algo así que está haciendo Jorge. pues, Eh, por las Jorge, si opciones. gustas, me puedes hablar al Pero mi WhatsApp y avance, si no, revisamos. pues te Lo que pasa tocaría es que de... en la plataforma habían algunas actividades que había que literalmente con entrar clic, pero ya se organizó para que el avance y el porcentaje esté acorde con lo de las evaluaciones, pero podemos revisar. Voy a dejar el número. Listo, listo, sí, sí, eso te iba a Laura, decir nos el dejas tu número. número de WhatsApp para que por favor Ujú. revisen. Aquí es muy importante que recuerden que este es un curso certificado por el SENA, pues no pierdan esta oportunidad de certificarse, pues porque realmente es un curso muy completo, pues como ustedes lo han visto, tiene muchísima información. Entonces, pues ya les da a ustedes como ese aval de formación básica en inyección, ¿no? Entonces, aquí está el WhatsApp de Laura para que pues también todos se puedan certificar con el SENA. Es muy importante que lleguen al final, pues que se complete, que se evidencie que ustedes hicieron todo el curso y que pues hagan los ejercicios que hay dentro de la plataforma. ¿Alguien más, además de Jorge, tiene alguna inquietud? Bueno, si no es el caso, entonces, Laura, ¿qué día nos volvemos a ver el lunes? El 20. próximo lunes ya Ah, es ok, nuestra última sesión. la última, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, les recuerdo nuevamente que el curso termina el día 31 de enero, estamos a tan solo una semana, entonces muy pendientes con las evaluaciones de cada unidad temática. Bueno, mil gracias a todos por su tiempo. Nos vemos entonces el lunes a 8 de la mañana. Hasta luego. Chao, que tengan buen día. Formación continua especializada. Yeah. Ay, ¿qué le pasó? De la presentación.